Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Gabriela Robles y esto es Palabra en Revolución. Es un gusto tremendo estar con ustedes, dándole la bienvenida una vez más a un episodio más de este podcast inspirado por Dios y dirigido por Él en nuestros corazones. Estamos muy contentos y agradecidos por un día más que el Señor nos regala, un nuevo amanecer. Em, Mandamos un saludo a toda nuestra amable audiencia que nos escucha. Gracias porque cada día se unen más personas de otros países a este podcast y eso es algo gratificante para nosotros que sabe que estamos viendo que nos escuchas, que en otros países se están abriendo las puertas para nosotros y eso quiere decir que les está gustando lo que estamos haciendo. Eh, Estoy contenta con Dios porque nos da el privilegio de servirle y pues sin más que decir, vamos a dar inicio. Hoy vamos a hablar un tema puede ser controversial, si así lo quieres ver, puede ser un poco mm, que te vuele la cabeza, que te vuele la cabeza. El tema de hoy se llama, eh, estamos viviendo la fe, 1 Timoteo 1:18-20. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, dice en 1 Timoteo 1:18-20, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla, mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué fuerte, de verdad, lo que dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Hijo mío, te doy este encargo, ¿ok? Te encargo este pendiente, teniendo en cuenta las profecías que antes se hicieron de ti. Deseo que apoyado en ellas, ¿en qué? ¿En qué se va a apoyar Timoteo? ¿En qué se va a apoyar? En las profecías que habían hablado de él. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla. Mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a la conciencia, algunos han naufragado en la fe. Qué triste es que eh, esa palabra de que algunos han naufragado en la fe. Eh, para naufragar, bueno, un naufragio, o la palabra naufragio significa irse a pique o perderse. Por lo general siempre vamos asociando al naufragio a una embarcación, a un barco de cualquier índole, y para tú naufragar, para considerarte un náufrago, pues tenés que haber estado arriba del barco, ¿verdad? Entonces, para que estas personas, Himeneo y Alejandro, sean considerados náufragos en la fe, tuvieron que haber tenido fe. Esto es lo que nos lleva al tema de hoy. Estamos viviendo la fe, estamos en fe. Hoy yo no quiero venir a discutirte qué es la fe porque ya hemos hablado de qué es la fe. La fe es la certeza, la convicción de lo que no se espera, de lo que no se ve. Esa es la fe. Yo no voy a hablar de la fe, de qué es la fe. Ya tenemos un podcast pasado que hablamos de la fe. Yo te vengo a hablar y a que analicemos hoy si tú y yo estamos viviendo en la fe, si estamos viviendo la fe. Entonces, dice que sufrieron naufragio estas personas, Himeneo y Alejandro, disculpen un sonido extraño ahí. Eh, y como te digo, pues para poder naufragar, tuvieron que haber estado en la fe. Sí, y estas personas, Himeneo y Alejandro, estaban hablando algo que era contrario a lo que el Evangelio o lo que los apóstoles estaban enseñando, y por eso se consideraron que empezaron a blasfemar, que se perdieron. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo que los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, qué palabra tan fuerte, los entregué a Satanás. Vamos a hacer un podcast después enfocándonos en esto, si te parece bien, si te llama la atención. Pero mira, vamos a ver quiénes eran Himeneo y Alejandro. ¿Sí? Himeneo y Alejandro, dice, fueron cristianos primitivos de la iglesia de Éfeso o de Éfeso. Fue un oponente al apóstol Pablo, que quiere decir que se opuso, se le enfrentó porque no estaba de acuerdo con lo que el apóstol estaba diciendo, predicando. Negó la verdadera doctrina de la resurrección. Yo, no sé si tú también, creo en la resurrección. Perdón, discúlpenme. Creo en la resurrección. Enseñó que la resurrección de los creyentes ya había ocurrido, es lo que estaba haciendo este hombre.
Enseñó que la resurrección de Cristo no era literal, sino espiritual o simbólica. Y Alejandro pues fue un asociado de Himeneo por el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Qué les pasó? Estos fueron entregados a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. ¿Qué es lo que estaban diciendo ellos? En 2 Timoteo 2:17-18 dice que y sus enseñanzas se extendían como gangrena. Entre ellos estaban Himeneo y Fileto, que se habían desviado de la verdad y andaban diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. Aquí está la palabra, trastornan la fe de algunos. ¿Qué quiere decir trastornar? Bueno, pues que empezaron a divagar, a perderse, a confundir a las personas de los que ya habían creído, que es lo que hoy en día en muchas situaciones o cosas pasan, que llega una persona y te lava el coco, ¿no? O llega una persona y te cambia tu forma de pensar, tu mentalidad, y vas empezando a encontrar, empezarte a desviar de las cosas. Por eso es muy importante que tú, amable oyente, que te congregas en algún lugar, estés bien cimentado en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Y has escuchado mucho hablar de esto, pero si tú no lees la palabra, si tú no lees la Biblia, no vas a saber que la persona que te está hablando puede estar hablando mentira o puede estar acomodando las cosas para él. Entonces es importante que uno tenga conocimiento pleno de la palabra, que pueda poder discernir y aprender. Sí, ahora, escuchando esto de que algunos fueron trastornados en su fe, que Himeneo y Alejandro naufragaron en la fe, se perdieron de la fe, te voy a hacer esta pregunta. ¿Mantener la fe es algo que se da por hecho? Fíjate, mantener la fe es algo que se da por hecho. ¿Qué quiere decir? Que es algo que ya está listo, que está permanente, que no va a cambiar. Cuando yo recién conocí al Señor, yo creí que sí, que mantener la fe era algo que se daba por hecho, o sea, que ya lo tenía, que nadie me lo iba a quitar. Y es imposible perderla, fíjate. Sin embargo, a través de los años vi que mi creencia no era correcta. El mantener la fe no es algo que se da por hecho. Si así fuera, en la palabra de Dios no vendría la advertencia que hoy estamos viendo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mantén la fe. Ni hablaría de aquellas personas que en cuanto a la fe naufragaron, que en cuanto a la fe se perdieron, se desviaron. Yo creo que la vida cristiana y la fe no son algo instantáneo. Yo no te puedo decir, acepté a Cristo y ya, todo está bien, todo cambió, mi vida es nueva y ya no, por arte de magia todo está solucionado y vamos chalala, chalala. Es un proceso, es un constante cambio, es una constante renovación, es estar buscando constantemente a Dios. Entonces, un camino que mientras es algo que termina con la confesión de Romanos 19, sino que es algo que tiene una duración y un camino que mantiene, que mientras vivamos debemos de caminar. Vamos a ver qué dice Romanos 19. No lo tenía listo, perdón. Bueno, dice... mm, mm, disculpen. Romanos 19 dice... Dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 19. Entonces, porque si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, pero no termina ahí, pues. O sea, a lo que quiero llevarte hoy es que no nomás es, ya confesé a Jesús, ya la hice. No, hay un proceso y es un caminar constante en Dios. Ahora, en 2 Timoteo 4, 6, 9 dice que yo por mi parte, dice el apóstol Pablo, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe,
Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que por amor hayan esperado su venida. Si la fe es algo que empezó y terminó el día que Pablo creyó, él no hubiera dicho he mantenido la fe. La fe es algo que sin duda se debe mantener. Mientras que Pablo mantuvo la fe, Himeneo y Alejandro naufragaron en cuanto a la fe misma, se perdieron. Mira, mira también que Pablo en este recuento de su vida no dijo, perdón, no dijo, he plantado tantas iglesias, he escrito tantos libros, he predicado frente a tantas multitudes, he hecho que miles crean. Al final de su ministerio, el recuento de él fue, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he mantenido la fe. La vida cristiana es una batalla, es una carrera y es un camino que uno tiene que caminar. Empieza el día que creímos en el Señor, pero no termina ahí, sino al final y solo al después de que había dicho primero que estaba a punto de ser ofrecido como sacrificio el apóstol Pablo. Solo hasta ese momento Pablo está usando el tiempo pasado en cuanto a la fe, la carrera y a la batalla. Solo hasta el final de nuestros días es cuando empezamos a hablar empezamos a ver el tiempo pasado de nuestras vidas. En la comparación con él, muchos hermanos creemos que la carrera termina el día que creímos y que nuestra fe nunca se ha perdido o está en peligro. Y obviamente Pablo nos está advirtiendo que no está de acuerdo con nosotros. Probablemente es también la razón por la cual muchos de nosotros no lo entendemos. Filipenses 3, 12, 14 dice, no es que yo haya conseguido todo, o sea, está hablando el apóstol Pablo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en en lo que se comporta conforme al modelo que hemos dado. El apóstol Pablo nos enseña que no que vamos a alcanzar todo, sino que tenemos que esperar, tenemos que aferrarnos. Y hay ciertas cosas y factores, ¿sí?, que ponen nuestra fe en peligro. Y vamos a hablar rápidamente lo que viene en lo que viene siendo en la parábola del sembrador en Lucas 8, 11, 15. Aquí Jesús está explicándole a los apóstoles qué es lo que quiso decir con la parábola del sembrador. Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y los que vienen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y el tiempo de la prueba se aparta. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Tenemos que dar fruto con perseverancia. Dentro de esta parábola vamos a ver unos puntos que son los que hacen que nuestra fe se ponga en riesgo, que son los que hacen que nos alejen, porque todos las 4 semillas recibieron la palabra. Las 4 tierras, recibieron la palabra que viene siendo la semilla, viene siendo la palabra de Dios. La del camino recibió la palabra, pero fue luego quitada. Es como aquella persona que llega por primera vez a una iglesia, escucha, recibe de Dios, recibe algo y se va. La segunda persona creció entre las piedras, empezó la palabra, pero duró unos meses porque no pudo enraizarse y se perdió la semilla. La otra que creció en espinos, a raíz de los espinos, estuvo un tiempo, recibió la palabra, estuvo un tiempo buscando de Dios, pero los afanes, los problemas y todo eso la ahogaron. Y la que cayó en buena tierra es la que está prosperando y está dando fruto. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que para nosotros poder decir que estamos manteniendo nuestra fe, hay pruebas, hay cosas que nos alejan, como tal y cual es la tentación, ¿sí?
Las tentaciones son cosas que nos alejan. Dice todo lo contrario en Santiago 1, 14, 15. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo no concebido engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Entonces, las tentaciones son deseos de nosotros que nos arrastran y nos seducen. Cada quien, yo siempre he dicho, cada quien conoce de qué pata cojea. Entonces, esas tentaciones hacen que no mantengamos la fe, vamos perdiéndola. Nadie debería ceder ante la tentación. Va a haber veces en las que tendremos que decidir entre Dios y nuestros propios deseos, que es lo que nos pasa mucho a veces. Habrá cruceros críticos, tiempos en los que tendremos que decidir si seguiremos en el camino de Dios o en el nuestro. En tales tiempos, la gente de la segunda categoría dejó a Dios y corre de nuevo tras sus propios placeres, que es lo que estamos hablando de las espinas ahorita. Si no hay arrepentimiento y regresan, los resultados pueden ser verdad desastrosos. La segunda cosa que nos aparta de la fe, que nos hace que nuestra fe esté en peligro, es la tribulación, persecución por la palabra. Esta causa de la misma categoría en el riesgo de Marcos, de la parábola del sembrador, como Pablo dice, en cuanto a los resultados de la tribulación, para que nadie fuere perturbado por este sufrimiento. Las aflicciones y tribulaciones turban a la gente de la segunda categoría. Aunque inclinadamente creyeron, no están inmóviles en la tentación o la tribulación, tanto como aparecen la arena, prefieren caminar su camino. Las tentaciones nos llevan a alejarnos de Dios. Y al alejarnos de Dios vamos haciendo que nuestra fe baje. Vamos perdiendo eso, porque todos tenemos una medida de fe. Cuando nosotros creímos, teníamos una porción de fe. Y déjame decirte que la fe que yo tenía cuando yo creí, hoy es muy diferente, hoy es más grande. Se incrementó. He tenido pruebas y luchas, sí, he querido tirar la toalla muchas veces. Mas, sin embargo, me aferro a Dios y empiezo a aumentar mi fe. La tercera cosa que nos aleja es el amor al dinero y la codicia y la decepción por las riquezas. Dice, esa es una trampa que dice Pablo en 1 Timoteo 6, 9, 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codician algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia contiene referencias de gente a donde Dios que fueron extremadamente ricos. Tenemos el caso de Abraham, el caso de Job. Sin embargo, no eran codiciosos. Ese es el problema, la codicia, amantes del dinero. Cuando Juan perdió todo en su momento, la reacción de Job fue: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová que todo sea el nombre de Dios glorificado. Él no se aferró a las riquezas y hoy vemos tristemente que las riquezas, el amor al dinero, nos aparta de Dios, nos aparta de nuestra fe. El problema no es con el dinero mismo, sino con el amor al dinero. El problema es que nosotros nos afanamos por eso. ¿Okay? Como siguiente punto tenemos los afanes. Es otro obstáculo para el crecimiento de la semilla de la palabra de Dios. Como Cristo nos advierte en Lucas 21:34, mirad también que vosotros mismos en vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Los afanes hacen pesado el corazón del creyente y ahogan la semilla de la palabra de Dios. En lugar de ser el primero, Dios toma el segundo o incluso una posición más abajo. De alguna manera no se le considera relevante para satisfacer nuestras necesidades. La cobertura de los afanes se convierten en nuestra responsabilidad y el don de Dios como Él nos invita. Y no de Dios como Él nos invita. Primera de Pedro 5:7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Como siguiente punto tenemos los placeres de la vida. El Señor habló en cuanto a los resultados de esta trampa en el pasaje de Lucas que vivimos anteriormente, un ejemplo muy obvio de los efectos de esta trampa en un ambiente conocido de un bien conocido hombre que viene siendo el rey Salomón. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegaréis a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones
tras sus dioses. Los placeres de la vida, ciertamente al rey Salomón le ganó en las mujeres, en el sexo, y podemos tener otro tipo de placeres, el dormir, la flojera, la comida, la bebida, los dulces, el panecito, las galletas. Podemos tener muchas cosas, no nada más tenemos que estar, podemos decir que el sexo puede ser una debilidad a un hombre o una mujer, no. Los placeres de la vida, todo aquello que te da satisfacción a tu carne. Cuando nosotros ponemos por encima la satisfacción de la carne a a lo que Dios quiere de nosotros, nos aleja de la fe y no la mantenemos. Debemos recordar que hay cosas en nuestras vidas que nos alejan y esos puntos son los que nos han llevado muchas veces a nosotros desviarnos. Podemos decir que a naufragar en la fe. ¿Sí? Debemos de tener en cuenta, amado oyente, que creer debe ser que nuestra creencia en Dios debe ser algo que día a día vamos alimentando y vamos explorando y vamos llevando a otro nivel, que lo vamos subiendo, que vamos aumentando, porque dice su palabra que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nosotros debemos de tener ese corazón listo, nuestra mente despierta para esa percepción de Dios en nuestras vidas, para recibir de Dios. Incrementar nuestra fe depende de nosotros. Mantener nuestra fe depende de nosotros. No podemos, y es mentira, no vas a dejar mentir que si cuando tú aceptaste a Cristo, hoy ya no crees igual, hoy ha aumentado tu fe, ha crecido tu fe. Y eso es lo que nos lleva a hoy a examinarnos. Examínate hoy, mira tu vida, analízate y mira si realmente estás viviendo en la fe. Como te dije, este podcast no fue para hablar de la fe, fue para hablar de nosotros, de las cosas que nos quitan, que nos pierden de Dios, que nos hacen que perdamos nuestra fe, que nuestra fe baje, que naufraguemos como le pasó a Himeneo y a Alejandro, perdernos en la fe. Para poder perdernos tuvimos que estar adentro. Para que una persona fuera un excreyente tuvo que haber creído, ¿verdad? Entonces yo te invito a que hoy analices tu vida a través de estos pasajes, a través de estos puntos. Analices tu vida, estás a tiempo de retomar tu caminar en Dios, de retomar esa nueva vida. Si te alejaste, empieza a buscar otra vez. Y sabes que mira, me pasó esto. Estas palabras me están ayudando a entender por qué me perdí en un momento, por qué me alejé de Dios, por qué tambaleó mi fe. Yo te invito hoy que analices, que te examines y que mires qué puntos te alejaron o que veas qué puntos te alejan y te esfuerces por llegar a entrar en la presencia de Dios. Recuerda que esta es una carrera, dijo el apóstol Pablo. Lo voy a repetir rápidamente lo que le dijo a Timoteo, porque me gustó y lo podemos aplicar, obviamente, toda la palabra la aplicamos a nuestras vidas y lo podemos aplicar a nosotros hoy en día. Y dice, te encargo, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla, mantengas la fe y una buena conciencia. Esto fue Palabra en Revolución. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por oírnos y Dios te bendiga y nos vemos la próxima.